Tengo 73 años y me pasé la mayor parte de ese tiempo jurando que mi silencio era una virtud y que mi cansancio era la prueba de fuego de mi santidad. Lo que te voy a soltar ahorita no es lo que vas a oír en las comidas de domingo ni lo que vas a leer en esas tarjetas de cumpleaños que siempre te salen con que la mujer todo lo aguanta y todo lo da. La neta, estoy aquí para quitarle la máscara a esa mentira piadosa que me contaron y que, de seguro, te están contando a ti ahorita mismo. Mientras te partes el lomo para ser el pilar de un mundo que ni siquiera se sabe tu nombre. Hay una soledad que no viene de estar sola, sino de una vida entera dedicada a hacerle útil a los demás, y si no hablo ahora. Solo vas a toparte con el peso de eso cuando te veas las manos y te des cuenta de que trabajaron tanto para otros que ya hasta se les olvidó cómo hacerse un cariñito a una misma. El tiempo es un maestro bien gacho que no acepta devoluciones, y cada minuto que te gastas siendo nada más lo que los demás esperan es un pedazo de tu alma que regalas de oquis. Sin garantía de que te lo devuelvan o de que alguien te lo agradezca de verdad. Escúchame bien, porque la urgencia en mi voz no es puro drama, es el sonido de quien despertó en el último capítulo y se dio cuenta de que el libro lo escribieron otros. Si estás escuchando este relato, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos acompañas? Es un honor llevar historias así a tantos rincones. Aprovecha para suscribirte al canal y déjanos un like en el video, así nos echas la mano para seguir contando más historias y ayudar a más gente. Que Dios te bendiga. Te confieso que viví mal, y lo que más me saca de onda es que pasé décadas convencida de que lo estaba haciendo todo bien, siguiendo un guión de perfección que nadie me pidió por escrito, pero que todos me aplaudían calladitos. Fui la hija que nunca dio lata, la esposa que le adivinaba el pensamiento al marido y la madre que se hizo pedazos para que sus hijos tuvieran un suelo firme donde pisar, creyendo fielmente que esa era mi misión divina. Seguí todas las reglas invisibles, me tragué cada consejo de buena fe sobre cómo debe portarse una mujer de verdad y convertí mi paciencia en una armadura que, con los años, se terminó volviendo mi propia celda. La sociedad me decía santa, mi familia me decía que era su puerto seguro, y yo le sonreía de vuelta, anestesiada por un reconocimiento que alimentaba mi ego mientras mataba mi identidad. Sin darme cuenta de que mi bondad era, en realidad, una servidumbre disfrazada de amor cristiano y buena educación. Todo se sentía tan normal, tan como debe ser, que nunca puse en duda el vacío que me crecía en el pecho mientras ponía la mesa o planchaba las camisas que nunca iban a ser mías. Vivía en esa normalidad de mentira, donde el éxito de una mujer se mide por qué tanto desaparece para que los demás estén a gusto, y yo desaparecí con una eficiencia que para qué te cuento. Sintiendo un orgullo secreto por ser la pieza que hacía que todo el engranaje girara sin rechinar. No había grandes dramas ni tragedias de esas que salen en las noticias, nada más era la repetición diaria de pequeñas renuncias que, una sobre otra, levantaron un muro bien alto entre quien yo era y quien me volví para darle gusto al mundo. Veía a mis amigas haciendo lo mismo, vi a mi madre hacer lo mismo, y pensé que este cansancio de años era el precio justo por una vida honesta. Sin ver que la mayor falta de respeto que una puede cometer es traicionarse a sí misma para no incomodar a nadie. Mi error no fue un pecado de un jalón, sino un desgaste lento, construido en cada detalle del diario donde yo elegía ser la solución al problema de alguien antes que la respuesta a mi propio deseo. Cultivé mi complejo de mártir como si fuera un huerto sagrado, creyendo que mi dignidad iba de la mano con mi utilidad, y que mientras más me sacrificara, más me iban a querer y a respetar. Por 50 años me levanté antes que nadie para que el café estuviera caliente y me dormí después que todos para que no quedara ni un plato sucio. Sintiendo un placer amargo por ser la única que sabía dónde estaba cada cosa y cómo funcionaba todo. Confundí el amor con estar disponible las 24 horas, y cada vez que cancelaba un antojo mío para acomodar el capricho de un hijo o de mi esposo, sentía que estaba ahorrando puntos en un banco emocional que, ya muy tarde, descubrí que ni existía. Esa forma de ser no solo parecía correcta, sino de veras admirable para los que me rodeaban, y yo me alimentaba de los cumplidos de que era tan fuerte y tan dedicada. Sin darme cuenta de que esas palabras eran las cadenas que me tenían bien amarrada. Yo era la que resolvía los pleitos, la que se tragaba sus corajes para no amargar la cena y la que presumía de nunca pedir nada, como si tener necesidades fuera una falla de carácter. En mi cabeza, yo estaba levantando un legado de armonía familiar, pero en la vida real, nada más les estaba enseñando a todos que mi tiempo, mis sueños y mi cansancio no valían nada porque los regalaba sin quejarse.
Me volví experta en adivinar qué querían los demás, convirtiendo mi vida en un ensayo eterno para el bienestar ajeno, pensando que mi turno de vivir llegaría en cuanto todos estuvieran contentos. Lo que no veía, y capaz que tú tampoco estás viendo ahorita, es que la gente no valora lo que ya da por sentado, simplemente se acostumbran al paisaje. Me volví parte de los muebles de la casa, algo útil y necesario, pero invisible mientras hiciera su trabajo, y a esa invisibilidad yo le decía paz, cuando en verdad era que ya ni existía. Repetía ese error en cosas chiquitas, como escoger la película que el otro quería ver o aceptar ir a donde el grupo prefería, siempre con el pretexto de que a mí me da igual. Pero la neta es que nunca me dio igual, solo tenía miedo de que, si mostraba voluntad propia, dejaría de ser la mujer perfecta que todos admiraban y me empezarían a ver como una egoísta o una gente difícil. Hoy veo para atrás y me doy cuenta de que ese error fue mi obra maestra, una construcción bien armada de una vida que se veía llena de propósito, pero que estaba hueca por dentro porque no había nadie siendo la mera protagonista. Fui una extra excelente, una actriz de reparto que hacía que las luces brillaran para otros mientras yo me quedaba en la sombra de las cortinas, aplaudiendo el éxito ajeno con las manos callosas de tanto servir. Ese comportamiento lo veían como responsabilidad y madurez, y yo me convencí de que esa era la forma más noble de existir, sin notar que me estaba muriendo un poco cada día que no decía que no. Puede que sientas que tu dedicación es lo que mantiene a tu familia de pie, pero yo te pregunto, si dejaras de cargar el mundo ahorita, ¿qué quedaría de ti aparte de un montón de mandados hechos y un cansancio que no tiene fin? El despertador de mi alma no sonó con un ruido fuerte, sino con un silencio que calaba una tarde de martes, justo después de que el último hijo se fue de la casa y mi viejo se quedó dormido en el sillón. Estaba en la cocina, el lugar que fue mi reino y mi cárcel por décadas, preparando un dulce que a mi nieto le encantaba, moviendo la cuchara con el mismo ritmo de siempre. Fue ahí cuando me paré en seco, con la cuchara de madera en el aire, y traté de acordarme de cuál era mi comida favorita, no la de ellos, sino la mía. El vacío que sentí en la mente fue lo más aterrador que he pasado. Me di cuenta de que me sabía el término exacto de la carne para cada uno en la mesa, sabía quién no pasaba la cebolla y quién quería puro cilantro, pero no tenía ni la más remota idea de que me gustaba a mí. Ese vacío se me regó por el cuerpo como un frío de repente, y caminé hasta el espejo del pasillo, todavía con el delantal manchado de harina y las manos oliendo a puro recaudo. Miré a esa mujer de 73 años y no le reconocí el brillo en los ojos, porque no había brillo, solo el reflejo de una cuidadora agotada a la que se le olvidó regar su propia semillita. El silencio de la casa, que antes yo decía que era descanso, se volvió un juzgado donde yo era la única acosada. Frente a la imagen de una extraña que se pasó la vida regando el jardín de todo el mundo mientras su propio terreno se volvía un desierto. En ese momento, el olor del dulce quemándose en la olla no era nada más un descuido, era el olor de una vida entera que dejé pasar en la lumbre alta de lo que los demás esperaban de mí. Me senté en la silla de la cocina y dejé que el silencio me tragara, sintiendo por primera vez el peso real de los años que no viví para mí, sino que me gasté siendo el soporte de los sueños ajenos. No hubo llanto de novela ni gritos, solo la idea seca y claritita de que ya se me estaba acabando el tiempo, la claridad de que tenía más pasado que futuro y que ese pasado era de gente que ya ni me necesitaba de esa forma. La falta de ruido en la casa era el eco de mi propia falta en mi historia. Yo era la pieza que faltaba en el rompecabezas que yo misma ayudé a armar. Ahí, rodeada de puros retratos de momentos que yo ayudé a crear pero donde siempre estaba detrás de la cámara, entendí que la mujer virtuosa se había muerto hacía mucho para dejarle el lugar a una máquina de servicio. Después de esa tarde en la cocina, mi mundo interno se vino abajo sin que nadie en la sala se diera cuenta. Yo seguía ahí, pero la mujer que a todo decía que sí ya se había ido. Empecé a preguntarme, con una angustia que no me dejaba dormir, para quién diablos había vivido todos estos años y si alguna de esas personas me quería por quién soy o nada más por lo que hago por ellas. El pleito interno me partía en dos. Por un lado, la costumbre de ser la santa de la familia me jalaba de vuelta a la estufa y al silencio. Por otro, una voz ronca allá en el fondo me gritaba que yo había sido cómplice de mi propia desaparición. Me pasaba las noches en vela, mirando el techo, pensando si los viajes que no hice, los libros que no leí y la carrera que solté a los 25 me habrían dado la alegría que yo fingía sentir mientras les organizaba la vida a todos los demás.
Esa incomodidad de notar que me moldearon las ganas ajenas era como una ropa que me apretaba y que ya no me podía quitar. Sentía que había sido un fraude bien generoso. Una actriz que se aprendió el papel de madre y esposa perfecta también que se le olvidó de quién era la voz. Me preguntaba si, en caso de que dejara de ser el paño de lágrimas de todos, todavía encontrarían una razón para venir a verme o si me volvería una carga muy pesada para quienes solo conocieron mi modo servicial. Darme cuenta de que viví para ser el escenario de la felicidad de otros me traía un vacío que ningún gracias podía llenar, porque la cuenta no salía. Yo había dado mi tiempo, mi energía y mi identidad. Y a cambio me dieron una silla de segunda fila en la vida de los que más amaba. Ese fue el fondo de mi caída, el punto donde entendí que la bondad sin límites es, en realidad, un suicidio lento que todo el mundo aplaude. Sentía un coraje conmigo misma por haberme tardado tanto en sentir esa molestia, por haber sido tan buena para anularme que nadie a mi alrededor sospechaba que yo también tenía mis ganas. ¿Cómo pude creer que lo que yo valía se medía por cuánto renunciaba a mis cosas? ¿Cómo dejé que el miedo a no ser suficientemente buena me volviera una sombra que solo sale cuando el sol brilla para los otros? Esas preguntas no tenían respuestas fáciles, solo el eco amargo de 7 décadas desperdiciadas queriendo comprar amor a base de entregarme completita. Te miro ahorita y veo las mismas señales que yo me saltaba cuando tenía tu edad, los hombros tensos, el suspiro pesado antes de contestar otro grito y esa sensación de que siempre quedas a deber. Aunque seas la única que de veras suelta todo. Crees que estás siendo noble, que tu cansancio es prueba de amor y que, algún día, alguien por fin se va a fijar en tu esfuerzo y te va a decir que ya te toca descansar y que te cuiden. Pero déjate digo algo que cala, ese día no va a llegar si tú no haces que pase, porque les estás enseñando a los que te rodean a usarte como un pozo que nunca se seca, y nadie cambia una herramienta que funciona perfecto solita. ¿Cuántas veces te has tragado lo que quieres hoy para no armar un lío o para que el ambiente en la casa siga a gusto a costa de tu paz? El caminito que estás repitiendo es el mismo que me trajo a este espejo a los 73 años con un cajón lleno de sueños con moho y un corazón hasta el tope de que hubiera pasado. Si sigues creyendo que tu felicidad puede esperar a que los hijos crezcan, a que se paguen las deudas o a que el marido se acomode, tu futuro va a ser igualito a mi presente. Una colección de recuerdos de vidas de otros y un vacío enorme de quien debiste ser tú. ¿De veras quieres llegar al final dándote cuenta de que fuiste nada más un rastro en la vida de los demás, sin haber dejado tu propia huella? Pregúntate ahorita, con toda la verdad que tu cansancio te deje, si desaparecieras hoy, ¿el mundo extrañaría quién eres de verdad, con tus ideas y tus ganas, o nada más extrañaría lo fácil que les haces la vida? Mi consejo no es que mandes a volar a los que amas ni que hagas un relajo de la nada, sino que empieces a practicar lo que yo digo que es una crueldad necesaria. Eso quiere decir tener los pantalones de decir que no a lo que te desgasta, dejando que los otros resuelvan sus broncas y que aguanten el golpe de sus propias decisiones, sin que tú corras a hacer el colchón para que no se raspen. Empieza hoy con algo chiquito, no pidas permiso para hacer lo que tú quieres, no des explicaciones largas de por qué necesitas un rato a solas y, por primera vez, pon tu antojo hasta arriba de la lista. Antes de saber si eso le va a cuadrar a los demás. No esperes estar lista o a no sentir culpa, porque la culpa es nada más la voz del mundo queriendo que regreses a servirles. Cambia ya, aunque sea a medias, y agarra tu derecho de ser una persona, no nada más un recurso para los demás.